y esta mañana me da mucho gusto saludar a Juan Carlos Baker, socio fundador de Andley Consultores, además académico de la UP, además ex subsecretario de Comercio Exterior, una de las piezas claves en materia de negociación del TEMEC en su primera fase, y con un tema muy interesante, y es que bajo el acuerdo de Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, pues el 1 de mayo vence de este año, el 1 de mayo de 2023, vence el plazo de 4 años en el que México se comprometió para legitimar, revisar los contratos colectivos de trabajo existentes en nuestro país, y ese panorama pues no se ve necesariamente alentador en términos del progreso que se ha dado. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto. Rodrigo, muy buenos días, a tus órdenes. Oye, pues haces este análisis en Antli, sin duda importante, sobre todo porque, bueno, pues parece que vamos con retraso en ello, pero comenzaría por lo primero. ¿A qué se refiere la legitimación de estos contratos colectivos? Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, a ver, esta obligación viene en dos sentidos. Por una parte, efectivamente, es algo que se incorporó en el TEMEC, en el anexo 23A. También existen obligaciones de México en la materia, pues por parte de los compromisos en la Organización Internacional del Trabajo, y también dentro de la propia reforma que se hizo a la ley, a la reforma laboral, o sea, la ley del trabajo del 2019, pues estableció que esta figura de los contratos colectivos de trabajo se tenía que ratificar. Es decir, había de alguna manera pues una aceptación de que no todos los contratos colectivos de trabajo que existían eran necesariamente representativos de los deseos o de los intereses de los trabajadores, y pues por lo tanto se daba esta oportunidad para que todos los contratos colectivos fueran ratificados, si es que efectivamente así es como lo quería la base trabajadora, o bien pues que se hiciera un contrato colectivo nuevo a partir de una representación diferente. Cuando hemos hablado aquí en tu programa, Rodrigo, de que en el TEMEC se dan estos casos bajo el mecanismo de respuesta rápida, en el caso de algunos de ellos ha tenido que ver precisamente con la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Entonces, bueno, eso se incorpora, insisto, en la reforma laboral del 2019, se incorpora también como parte de un compromiso del TEMEC, y se da un plazo de 4 años para que estos contratos colectivos sean ratificados o pues simplemente desaparezcan. Y ese plazo pues se cumplió efectivamente el 1 de mayo. Es un poco incierto el número de contratos colectivos de trabajo que realmente existían, pero lo que sí definitivamente es un hecho es que con las cifras con las cifras de la propia Secretaría del Trabajo, de lo que se dio a conocer, pues el número de contratos que se ratificó previo a la fecha de término del plazo, pues fueron realmente relativamente pocos, fueron en números redondos algo así como 16,000 contratos de trabajo, pues de un total de aproximadamente 140,000 contratos colectivos de trabajo existentes. Entonces, pues sí, creo que la reflexión que hay sobre detrás de todo esto puede ser, por un lado, pues que efectivamente existían muchos contratos que en el argot se le llama contratos de protección, que pues no eran necesariamente representativos de los trabajadores, y al no ser ratificados, pues estos contratos simplemente van a desaparecer. La otra es que pues hay un buen número de empresas mexicanas que tomaron muy en serio este compromiso, que los sindicatos de estas empresas me refiero, y pues que estos sindicatos están contentos, están satisfechos con las condiciones de trabajo en sus empresas, con el tipo de prestaciones y de salarios que han convenido con los dueños de las empresas, y pues que bueno, esas son sin duda, muchas de ellas sin duda serán empresas exportadoras vinculadas al sector exterior, ¿no? Claro. Y como mencionas ahora, digamos, cuando se ha utilizado el mecanismo de respuesta rápida o solución rápida bajo los auspicios del TEMEC en materia laboral, esto se da a petición del sindicato. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Sobre todo para entender cuáles son las opciones que tienen justamente pues, los demás sindicatos que quizás no han ratificado y, como bien señalas, a lo mejor están conformes, pero a lo mejor pues no hemos visto, digamos, que tomen estos mecanismos. ¿Cómo ocurre? Pues el mecanismo tiene varias maneras en las cuales puede iniciarse.
puede ser a petición de alguno de las partes, es decir, por ejemplo, un sindicato mexicano que no esté satisfecho, que no se sienta representado por el sindicato que tiene la titularidad de ese contrato, o puede ser que en el proceso de la propia ratificación haya existido hay una pugna sobre quién es el verdadero sindicato que tiene la titularidad. Y si eso sucede y los trabajadores sienten que se han vulnerado sus derechos de representatividad, pues efectivamente pueden acudir a este mecanismo. Puede ser un sindicato mexicano, puede ser un sindicato estadounidense que reporte a su gobierno que esto ha sucedido, puede ser el propio gobierno de Estados Unidos o de Canadá que tenga una evidencia suficiente como para que exista el caso e inicie las acciones correspondientes. Y este caso, bueno, pues una vez que inicia, dentro de los periodos, existen periodos dentro del propio TEME, pues que van detallando su desarrollo. Ahora, pues es bastante rápido, Claro. como el nombre lo indica, ¿no? En cuestión de meses. Otros casos que han existido, ha habido 7 casos hasta este momento, son casos que se han resuelto pues en cuestión de 3, 4 meses. Por lo mismo, es un mecanismo bastante ágil. Aquí es un poco especulando, Rodrigo, porque efectivamente, si bien este mecanismo de respuesta rápida siempre va direccionado solamente a la empresa que se pueda encontrar en falta, es digamos de alguna manera individualizado, pues bueno, el hecho de que los sindicatos, los contratos colectivos, perdón, hayan tenido que ser ratificados por los sindicatos, pues es un compromiso del Estado mexicano que está dentro del propio TEMEC. Entonces, aquí no he visto hasta ahora si hubo reacciones o si habrá sin duda alguna algún posicionamiento por parte del gobierno de Estados Unidos y de Canadá sobre este tema, sobre el hecho de que pues el número de contratos que se ratificó pues fue bastante menor del total, ¿no? Ahora, de los 7 casos hemos visto los 3 ejemplos que ya ponías, ¿no? Sindicatos mexicanos y trabajadores que se dan cuenta que no, sindicatos de Estados Unidos que se dan cuenta que no están cumpliendo las condiciones y según yo, eso no estoy tan seguro, canadienses también. Sí, también Canadá está cubierto dentro del mecanismo de respuesta rápida. Los que han sido usuarios más activos de este mecanismo, pues ha sido Estados Unidos y no es de sorprendernos, Rodrigo, tú aquí en tu programa lo has comentado, pues en Estados Unidos evidentemente los sindicatos tienen unas posturas muy críticas respecto del libre comercio, de la globalización, y cuando ha sido el caso hacia México, pues no ha sido una excepción. Recordemos también que durante la aprobación del TEMEC, pues este fue uno de los grandes temas que tanto Donald Trump como después Joe Biden siempre hacían mucho énfasis, ¿no? El TEMEC ahora tenía un mecanismo que impedía que los trabajadores estadounidenses fueran afectados. Entonces sí, principalmente ha sido Estados Unidos, pero las disciplinas también las puede utilizar Canadá. Y hay un caso que se está analizando en estos momentos que fue promovido precisamente por Canadá. Claro. Y es que eso, digamos, porque además en el caso de Estados Unidos particularmente, los sindicatos juegan un papel fundamental en la parte electoral, en su vinculación con el Partido Demócrata, y aquí también lo que hay que prospectar, o bueno, el riesgo, pues no se puede prospectar eso exactamente, pero es que se puede abrir un flanco, ¿no? Es decir, más presión por la baja tasa de cumplimiento de México en términos de la legitimación, sobre todo cuando los tiempos políticos empiezan a ser acuciosos, ¿no? Cuando se asoma la elección presidencial de Estados Unidos y ahí pues se nos puede abrir un flanco adicional a los que ya tenemos en materia de maíz, en materia energética y ahora con Canadá en materia minera. Sí, sin duda, aunque ahí ya tal vez la única acotación que haría, Rodrigo, a lo que acabas de decir, que estoy muy de acuerdo con eso, pero tal vez ahí la única acotación es que a diferencia de otros casos, por ejemplo, el tema energético o el tema de los organismos genéticamente modificados, pues en este caso parece que hay una alineación mucho más cercana de las políticas de los gobiernos, es decir, la administración actual en México pues tiene sin duda entre sus principales apoyos y entre sus principales ejes de política, pues un acercamiento con los trabajadores. Se habla mucho de otras
áreas en las cuales el gobierno ha tomado decisiones, como por ejemplo fue desaparecer en su momento el outsourcing, el incremento de los salarios mínimos, etcétera. Entonces sí puede ser que efectivamente haya por ahí algunos posicionamientos. No me sorprendería que algunos sindicatos estadounidenses o algunos políticos hagan señalamientos de esto, pero el gobierno mexicano creo que en este aspecto es mucho más cercano, Sin digamos, duda. en su postura a ellos. Juan Carlos, como siempre, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, muy buen día, Rodrigo. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker.